quiero hablarles acerca de un tema que hemos llamado Enojados con Dios. Quiero comenzar con una serie de preguntas. Me gusta mucho comenzar a veces con preguntas. Y a veces nosotros, en medio de las hecatombes de la vida, quizá estemos en nuestra casa solos, caminando, o estemos en nuestro vehículo de transporte, quizás sentados en algún lugar. En medio de las tormentas que nosotros estamos atravesando, decimos: Señor, ¿por qué mi matrimonio no funcionó? Señor, ¿por qué esa persona tuvo que abusar de mí cuando era un niño indefenso? Señor, ¿por qué te llevaste ese ser querido que tanto amaba? Señor, ¿por qué no funcionó este negocio? Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué las cosas no me salen como quisiera? ¿Por qué permitiste que me traicionaran y me engañaran? ¿Por qué permitiste, Señor, que me robaran? ¿Cuáles son las preguntas que constantemente le haces a Dios en los procesos que no entiendes de la vida? Porque cuando nosotros no entendemos los procesos de Dios en nuestra vida, siempre vamos a tener preguntas. Y siempre en esos procesos, al hacernos preguntas, esas preguntas están quizás sazonadas con situaciones agobiantes, están sazonadas con alteraciones, con emociones que están desordenadas y que en el diario vivir cada vez nos atacan, cada vez son más fuertes esos ataques. Y es probable que estés caminando en la vida hoy arrastrando la tristeza y arrastrando quizá la desilusión de muchas cosas, y hasta ahora no entiendes el porqué de lo que ha venido sucediendo en el transcurso de tu vida. Y hace mucho que quizá de pronto no sabes qué es reír. Hace mucho que no sabes qué es tener paz. Hace mucho que no sabes qué es tener consuelo, qué es vivir en sosiego. Y en medio de ese camino difícil que atraviesas, justamente de todas las cosas que vives, es donde tú te preguntas: ¿y dónde está Dios? ¿Es acaso Dios real? Es como si ya te costara en momentos confiar en Dios y creer que Él es bueno. Te costara creer que Dios es un Dios lleno de amor. Y entonces, cuando tienes esas incertidumbres y esas confusiones en tu vida, podemos llegar a una conclusión: estás enojado con Dios. Y algunos, en medio de ese enojo, renunciaron a Él y decidieron volver a sus malos hábitos y a sus viejas costumbres, a sus viejos pecados, porque Dios nunca les respondió. Se enojaron con Él y se apartaron. Otros siguen en la iglesia, pero su relación ya no funciona igual con Dios, porque ya no les da ganas de orar, no les da ganas de leer la palabra. De vez en cuando vienen a la iglesia, están enojados con Dios, se desanimaron. Otros se encerraron en su dolor y se negaron a aceptar los procesos de Dios. Así que prefirieron abrazar el dolor que abrazar el consuelo de Dios. Es muy probable que todos hayamos pasado por un valle como estos, un valle bastante sombrío, un valle bastante oscuro, donde no entendemos las cosas que Dios hace en nuestra vida, un valle donde suceden cosas a nuestro alrededor no muy buenas. Y como seres humanos no podemos evitar sentirnos en un estado de ánimo bajo. No podemos evitar que de pronto estemos impotentes frente a ciertas situaciones que nos rodean y que sintamos la necesidad de desahogarnos. Nos sentimos que estamos desmoronados por dentro, porque cuando nos desahogamos sentimos alivio, sentimos un poquito de paz, sentimos que al menos tenemos un peso que se quita de nosotros. Y es entonces cuando surge otra pregunta, y es: ¿está bien desahogarme con Dios? ¿Está bien que yo le tome todo lo que hay dentro de mí y lo ponga a los pies de Dios? Muchos han afirmado, hay evangelios que afirman, hay doctrinas que afirman que los verdaderos cristianos no se quejan cuando atraviesan pruebas. Otros dicen: los hombres no lloran. Otros han levantado quizá mujeres dentro de casa diciéndoles: sean fuertes y no llore. Aprenda a ser fuerte en la vida, berraca en la vida, berraco en la vida. No es tiempo de llorar. Otros son de un mundo tan espiritual que dicen que llorar
le abre las puertas a Satanás. Pero es que si yo no me desahogo, yo voy a tener dentro de mí una bomba de tiempo que, como sea, será inevitable que explote. Cuando yo no me desahogo, o cuando yo no puedo derramar mi alma delante de Dios, porque eso es lo que yo veo en los salmos del rey David, que él derrama su alma delante de Dios, yo voy a explotar. Porque cuando usted no habla, su cuerpo hablará por usted. ¿Sabía que hay mucha gente que las enfermedades que tiene y que no se explican por qué están enfermos es porque nunca hablaron de sus dolencias emocionales? Cuando usted no habla de lo que sucede en su interior, su cuerpo lo va a hacer ver. Enfermedades, te ves más viejo de lo normal. Entonces tienes 30 años y pareces de 60. Pero ¿por qué está tan aviejado? Claro, tú no hablaste y te consumiste rápido. Todo te enferma, eres vulnerable. Pero ¿qué es lo que te pasa? No sé, ya he ido con 1000 médicos y no sé qué me pasa. Es sencillo, usted no está hablando de las cosas que le están dañando por dentro. Y desahogarse, quiero decirle que es una de las cosas más liberadoras que podemos hacer en los momentos difíciles de la vida. Déjeme decirle que el llanto es sanador. Cuando usted llora, usted se libera. Usted puede soltar lo que tiene represado en su interior. A veces nosotros estamos con unas cargas tan fuertes que nos están doblando, nos están cansando y nos están drenando. Y qué mejor que hacerlo con nuestro Dios, el Padre que nos entiende, el Padre que está con nosotros. Tú puedes ir delante de Dios y decirle: Señor, me siento cansado. Señor, me siento sin fuerzas, me siento desilusionado, me siento frustrado, me siento desanimado, me siento confundido, me siento sin ganas de orar, me siento sin ganas de hacer nada, estoy quebrado. Tú puedes hablarle así a Dios. Pero algunos que le dicen: ojo, a Dios no se le dice esas cosas, a Dios que hay que adorarlo. Sí, a Dios hay que adorarlo, pero si Él es mi Padre, yo también me puedo desahogar con Él. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El mismo Dios me está diciendo a mí: desahógate. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Desahógate, como tú quieras desahogarte, como tú lo quieras decir, como te salga de tu corazón, dilo. Yo no te voy a juzgar. Pero es que muchas veces nos enseñan un evangelio que nos tienen que decir: usted siempre tiene que decir que está bendecido, usted siempre tiene que decir que está en victoria, y usted explotando por dentro. Pero como el evangelio en el que tú te formaste te prohibieron hablar de tus quejas, de tus dolores, terminas sin saber qué hacer en medio de las situaciones difíciles de tu vida. Y entonces llegas aquí a la iglesia y te quieres desahogar con alguien. ¿Y cómo estás, mi hermano? En victoria. Pero usted no está en victoria, usted está en plena derrota. ¿Y usted cómo está? Bien, pero como lo disimulamos también, entonces no tenemos quien nos pueda ayudar en nuestros momentos difíciles. Cuando usted se sienta mal, diga: estoy mal. Cuando usted se sienta triste: ¿cómo está, mi hermano? Buenas noches. Bien, un poco triste, pero vamos en bendición porque Dios está conmigo. Es diferente. Pero tú puedes expresar tus quejas, puedes expresar tus temores, puedes hablar de las cosas que te están agobiando en la vida. Si Jesús estuvo dispuesto para que nosotros rindiéramos nuestras cargas a Él, y aún está dispuesto para que le rindamos las cargas a Él, ¿cómo yo no voy a escuchar a quien necesita de mi palabra y de mi oración? También Mateo 5:4 dice: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Llorar es bueno. ¿Me escuchó o no? Llorar es bueno. Llorar es una de las cosas más sanadoras. Y a veces yo sé que no hay ganas de reír sino de llorar. No hay ganas de adorar sino de llorar. No hay ganas de orar sino de llorar. ¿Qué hago, pastor? Llore. Si usted va a entrar a la presencia de Dios y lo único que quiere hacer es llorar, llore. Si lo único que quiere hacer usted al entrar aquí a la iglesia es llorar, llore. Si en medio de la prédica lo único que usted siente es llorar, llore. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y yo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, que Dios convertirá todo ese llanto en risa. Que Dios está reuniendo todas tus lágrimas, lágrimas que brotan por tus ojos por las injusticias que otros te hicieron,
Lágrimas que están brotando por tus ojos a causa de la traición de alguien. Lágrimas que brotan por tus ojos a causa de las situaciones difíciles que están viviendo en tu casa. Lágrimas que brotan por tus ojos a causa de todo el déficit que estás viviendo. Yo estoy seguro de una palabra que Dios me ha dado en el transcurso de estas semanas, y es: Dios convertirá tus lágrimas en risa. Lo que hoy estás viviendo bajo llanto, mañana lo narrarás con risas, porque entenderás que los procesos de Dios siempre son buenos para darnos bendiciones mucho más grandes que las que anhelábamos. Dice amén a eso. ¿Y sabes qué es lo lindo de Dios cuando tú lloras con Él? Que Él no te escucha como un terapeuta o como un profesional. Cuando tú vas a un psicólogo, bendito sean a Dios por los psicólogos y los terapeutas, ellos te escuchan, pero muy probablemente no van a sentir compasión por lo que estás atravesando, porque ya están enseñados a escuchar miles de casos como los tuyos. Te dan terapias, te ayudan, te direccionan, te aconsejan. Pero cuando tú vas a Dios y tú te desahogas con Dios, Dios no te escucha como un terapeuta o como un psicólogo. Dios te escucha como un padre que tiene compasión, y que simplemente puede ser un abrazo de Dios el que te puede curar el alma. A veces cuando tú vas a llorar delante de Dios, Él no te va a hablar, pero vas a sentir su abrazo. Y cuando llegas cargado a ese lugar de oración, pero te has derramado delante de Él, sales completamente renovado. ¿Y qué te dijo Dios? No me dijo nada, pero aunque no me dijo nada, lo sentí todo el tiempo dándome consuelo. Dios es tu Padre. Diga conmigo: Dios es mi Padre. Por eso, en primer lugar, le digo: está bien enojarme con Dios. Anteriormente dijimos que es sanador desahogarnos con Dios. De cierta manera está bien quejarme con Dios. David lo hizo. Él se quejó de manera reverente delante de Dios. Quejarme de las cosas que atravieso, de las que tengo inseguridades. Él nos va a entender, pero está bien enojarme con Dios, porque una cosa es quejarme, una cosa es desahogarme, pero otra cosa es quejarme con Dios. Otra cosa es enojarme, con Dios. Está bien enojarme con Dios, porque el desahogo y el enojo son dos cosas muy diferentes. El enojo es una emoción humana, natural. Todos tenemos enojo, que surge como respuesta a situaciones que yo percibo que son injustas o que pretendo tomarlas como una ofensa. Eso es enojo. Por eso yo me enojo, porque considero algo injusto en mi vida. Esta emoción surge cuando sentimos que algo se está haciendo mal, que algo no se está haciendo de la manera correcta, y creemos que tenemos la capacidad de establecer juicio ante lo que vemos que consideramos injusto. Entendiendo lo que es enojo, llegamos a la conclusión entonces que no está bien enojarme con Dios. No está bien. Yo no me puedo enojar con Dios, porque en el momento en que yo me enojo con Dios, yo le estoy diciendo a Dios que lo que Él está haciendo es injusto, es incorrecto, que lo que Él está haciendo es erróneo, que lo que Él está haciendo no está bien. Y yo quiero que usted entienda que Dios es perfecto y Él jamás se equivoca. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Dios jamás se equivoca. Tú te enojas con Dios. ¿Sabes por qué te enojas con Dios? Tú te enojas con Dios porque Dios no hizo lo que pensabas que debía hacer de la forma que pensabas, o cuando pensabas que Él debía hacerlo. Queremos las cosas en el momento en que las queremos, y cuando Dios no lo hace, entonces juzgamos a Dios, porque Dios no lo hizo como queríamos, porque Dios no nos respondió cuando queríamos que nos respondiera, porque Dios no hizo el milagro cuando necesitábamos el milagro. Entonces nos enojamos con Dios porque pensamos que Él es injusto. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta noche: Dios no trabaja con nuestros términos. El problema de muchos es pensar que Dios es nuestro sirviente, y que como nuestro sirviente, por lo tanto, Él tiene que hacer todo lo que yo le ordene, ni siquiera lo que le pida, sino que Él tiene que hacer todo lo que yo le ordene. Cuando ven que las cosas no salen como quieren, entonces se llenan de resentimiento con Dios. Entonces empiezan a decir que Dios no es real, que Dios no existe. Hay cosas que pediste con fe, pero no se dieron. Hay cosas por las que ayunaste, pero Dios no respondió.
Hay puertas por las que intercediste que se abrieran, pero Dios no las abrió. Señor, pero ¿por qué no las abriste? Es porque Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo contigo. Si Él te cerró una puerta o si Él no abrió una puerta, Él sabe por qué lo hace. Si Él no sanó a ese familiar de esa enfermedad, Él sabe por qué no lo sanó. Si Él no respondió como querías, Él sabe por qué lo hizo. Y entonces cuando no vemos el milagro que deseamos, decimos: Dios es injusto. Pero Dios no trabaja con nuestros términos y condiciones. Todo lo contrario. Somos nosotros los que debemos trabajar y vivir caminando con Dios bajo sus términos y bajo sus condiciones. Cuando maduramos en nuestra vida espiritual, nosotros vamos a tener la capacidad de decir amén al sí de Dios y amén al no de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Cuando usted madura en su vida espiritual, usted entenderá los procesos de Dios aunque le duelan. Pero cuando usted no tiene madurez espiritual, usted es de los que se va de la iglesia por cualquier cosa. Usted es de las personas que Dios no le responde y se va. Usted es de las personas que se desanima porque Dios no le hizo el milagro. No, así no se trabaja con Dios. Con Dios usted tiene que entender: no es a mi manera, es a la manera de Dios. No es con mis términos, es con los términos de Dios. No es bajo mis exigencias, es bajo la obediencia que Dios me pide a mí. Dios no trabaja con nuestros términos. Un ejemplo del enojo fue Caín. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versos del 6 al 7. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín quería que Dios le aceptara su ofrenda, pero a los términos de él. Caín ofreció una ofrenda bajo sus condiciones y exigía que Dios se la recibiera, pero la manera en que Caín estaba dando una ofrenda no la estaba dando bajo las condiciones que Dios había establecido. Y entonces Caín se enojó por eso. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás tan decaído? Y dice: el pecado está a la puerta. ¿Cuál es el pecado que estaba a la puerta? El enojo. Eso es lo que le dijo Dios. El pecado está a la puerta y listo para querer controlarte, pero tú eres quien debes controlarlo y ser su amo. Por eso la palabra del Señor dice que es más poderoso el que domina su espíritu que el que domina una ciudad. Y el pecado del que está hablando es el enojo. Le dijo: Caín, si te dejas llevar por el enojo y por el resentimiento que tienes, tú vas a terminar haciendo locuras. Y las terminó haciendo. El enojo fue tan fuerte en la vida de Caín que mató a su hermano, que renegó de todo lo que había y terminó siendo expulsado de la presencia de Dios. Pablo pudo haberse amargado por su enfermedad. Usted ve a Pablo y dice que él tenía un problema muy probablemente en sus ojos. La teología todavía no logra definir a ciencia cierta qué era lo que estaba sufriendo Pablo, pero todo apunta a que tenía una enfermedad en sus ojos de la cual destinaba materia todo el tiempo. Eso era algo incómodo para él. Y un día dice que Pablo en oración le dijo: Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, sáname. Pero Pablo aprendió a aceptar la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 8 al 10? Dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, mire lo que dice Pablo, fue una decisión de él. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo pudo haberse quejado, pudo haberse enojado con Dios, pudo haberse resentido con Dios con la enfermedad que tenía. Pero dice que orando él escucha a Dios y Dios le dice: no te voy a sanar porque yo me voy a glorificar en tu enfermedad. Y dice Pablo: ok, yo tengo 2 decisiones: amargarme la vida, o la segunda decisión, alegrarme en mis pruebas, alegrarme en mis dificultades y decirle: Señor, gracias porque todo lo haces perfecto. Y Pablo dijo: decido mejor alegrarme y vivir una vida feliz porque yo sé que Dios lo que hace, lo hace perfecto. Eso se llama madurez. ¿Cómo se llama eso?
Mire, yo quiero decirle algo en medio de esto. ¿Por qué Dios no me dio el milagro si se lo pedí con ayuno, con lloro y lamento? ¿Sabe cuál es el problema suyo? Que usted no ha aprendido a escuchar a Dios como Pablo lo escuchaba. Porque si Pablo no escuchaba a Dios, hasta el día de su muerte estuviera clamando por una sanidad que Dios nunca le iba a dar. Pero Pablo tenía una relación tan profunda con Dios que él pudo escuchar a Dios decirle: no te va a sanar. Y Pablo dijo: entonces no oro más por eso. Pero muchos: Señor, pero sí iré. Pero tú escuchaste a Dios, te enfocaste tanto en interceder por algo, pero escuchaste a Dios. Si Dios sí te iba a dar, si Dios sí te iba a conceder, si Dios te iba a sanar, combine dos cosas en su vida: oración con escuchar a Dios. Y entonces usted se librará de tener un desaliento con Dios cuando Dios no tiene la culpa. Escuchen, no es a los términos de Dios. Segundo, entienda, acepte la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no acepta la voluntad de Dios, hermano, usted le va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted no acepta la voluntad de Dios, usted va a perder el tiempo si quiere ir en contra de esa voluntad de Dios. Usted va a perder el tiempo porque es como dar golpes al aire. Es como intentar sostener el agua entre las manos. Es como dar, no sé, hacer cosas en las cuales no funcionas. Porque es que cuando usted camina o nada en contra de la corriente, no va a suceder nada. Acepte la voluntad de Dios y entonces le irá bien. Pero también quiero hacerle una pregunta. En medio de las pruebas que usted atraviesa, en medio del enojo que usted tiene con Dios, le digo: ¿así le agradece usted a Dios todo lo que le ha dado? Sé que hay cosas que quisiéramos ya, pero Dios aún no las ha soltado. Hace otras que te pueden generar tristeza y desilusión, y cuando esto sucede, tendemos a enojarnos con Dios, olvidando todo lo bueno que hemos recibido de parte de Él hasta ahora. Entienda, el ser humano jamás estará satisfecho con lo que tiene. En vez de enfocarte en lo que no te ha dado, enfócate en las buenas cosas que Él te ha dado. Cuando yo soy una persona que entiendo los procesos de Dios en mi vida, comprenderé algo: Dios todo lo hace para mi bien. ¿Y por qué le digo esto? Porque siempre intentamos mirar el pedacito de prueba y no miramos de las pruebas que Dios nos ha librado. Siempre intentamos mirar el desierto, pero no vemos todo el maná que hay en el desierto. Siempre intentamos enfocarnos en la amargura del agua, pero no nos damos cuenta que a nuestro lado hay un Dios que puede endulzar las aguas. Siempre intentamos enfocarnos en el momento complicado de la vida, pero no vemos la grandeza que Dios está construyendo a favor de nuestra vida. Miremos a David. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 11. David se enojó porque la ira del Señor, mire, David, el hombre conforme al corazón de Dios, David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Mire, David gozaba de ser rey. Dios le había concedido todo. Lo sacó del anonimato, lo sacó de cuidar ovejas, lo respaldó para matar un gigante llamado Goliat. Después lo libra del verdadero enemigo que fue el rey Saúl. David estaba en su momento más poderoso, todas las guerras ganadas, todo el reino estaba a viento en popa. Él estaba en su mejor momento. El arca de Dios había sido capturada por los filisteos, pero Dios lo usó para que el arca, el tesoro más preciado de Israel, volviera al lugar de adoración, porque el arca representaba a Dios mismo. Él estaba feliz y había toda una procesión de toda una nación que iba danzando y gozándose porque traían el arca de Dios de nuevo, el tesoro más grande. Y en medio de eso había una ley: nadie puede tocar el arca, solo el sacerdote. Y dice que mientras el arca iba siendo llevada en los carros con los bueyes, en medio de algo, el arca intentó caerse, y un hombre llamado Usa, que era un levita, no era sacerdote, dice que intentó salvar el arca y muere. Dios le quitó la vida porque nadie podía tocar el arca. Dice que David se enojó tanto que terminó la procesión. El enojo llevó a David a que el evento más significativo de la nación se suspendiera. El enojo llevó a David a dejar el arca tirada en la casa de un hombre, porque dijo: estoy enojado. ¿Por qué Dios le tuvo que quitar la vida a Usa? Si Usa lo que estaba haciendo era algo
que beneficiaba al arca. David se enojó, pero por un momento se olvidó de todo lo que Dios le había dado. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado, pero te has olvidado de todas ellas por el momento de prueba que atraviesas? Dios te ha dado tanto, pero dejaste a un lado todo lo que Dios te ha dado por enfocarte en esa tormenta. Así agradeces a Dios. Le agradeces a Dios de esa manera, diciéndole que Él es injusto, pero cuando te da bendiciones ni siquiera le dices que es justo. Te invito a algo: soporta tu prueba con valor, pero todos los días, en vez de enfocarte en tu prueba, dale gracias a Dios por las cosas buenas que tienes a tu alrededor, por tu familia, por tu casa, por tu trabajo, por las cosas simples. Dale gracias a Dios. Segundo punto, yo quiero decir, ¿sabe por qué nos enojamos con Dios? Por el orgullo. El orgullo es uno de los males más grandes con los que lidiamos nosotros los hombres. Y ese orgullo, si no lo gestionamos, nos destruye la vida. Cuando hay orgullo en el corazón, se cae en el error de pensar que si algo no sale como queremos, entonces no sirve, entonces está mal. Ese orgullo muchos lo están proyectando hacia Dios, sin entender que Dios no va a responder al orgulloso. Si usted intenta enojarse con Dios, usted está mostrando orgullo. Y si tiene orgullo, Dios se aleja. Mire lo que dice el Salmo 138:6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Entre más orgullo, menos respuesta. Entre más orgullo, menos bendición. Entre más orgullo, más cielos cerrados. Entre más orgullo, más estancamiento. Siga de orgulloso y usted no va a recibir nada. Y entonces viene alguien: bueno, voy a ir a esa iglesia, pero voy a retar a Dios. Si tú eres real Dios, entonces hazme el milagro. Dios no te va a hacer el milagro. Dios no le hace milagros a orgullosos. Dios no le hace milagros a gente que desafía a Dios. Dios trabaja con el humilde. ¿Está de acuerdo conmigo? Y las maneras de conocer a una persona orgullosa es cuando expresan frases como: Dios no me ama, es que Dios no me escucha, es que Dios es injusto, es que yo no le importo a Dios, es que Dios tiene favoritos. Usted los puede decir en un momento de llanto, pero eso se llama orgullo, porque sientes que Dios no está actuando como tú quieres. Dios no actúa como tú quieres, sino como Él quiere, porque todas las cosas que tú dices como estas están argumentados por algo que deseabas, pero que Dios no hizo. Entonces, porque no lo hace, considera que Dios es injusto. Y repito, entre más te aferres al orgullo, más distante tendrás a Dios en tu vida. Acepta los procesos que Dios tiene en tu vida con humildad. Agacha la cabeza delante de Dios y di: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Eso no fue lo que pasó con Jesús? Allí en el monte Getsemaní, en el momento cuando Él tenía que ir a la cruz, Él se arrodilló y decía que su sudor eran como grandes gotas de sangre. No es que estaba derramando sangre, su sudor se parecía como cuando alguien derrama sangre. O sea, Él estaba empapado en sudor de la misma angustia. Él le dijo al Señor: Señor, yo no quiero atravesar esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se llama humildad. Hay cosas que tú no vas a querer que pasen en tu vida, pero que son necesarias. Y repito, no puedes huir de la voluntad de Dios. Agacha tu cabeza y dile: Señor, haz lo que tengas que hacer. ¿Alguien aquí está dispuesto a eso o no? ¿Es fácil? No, ¿quién dijo que era fácil? Pero es necesario. ¿Cuáles son las características de un orgulloso? Es importante que puedas evaluarte y ver si eres orgulloso, porque el orgulloso tiene arrogancia. ¿Y qué es esto? Cree que es superior a los demás y menosprecia a los demás y menosprecia los logros de los demás. Y aquí es donde el orgulloso entra y le dice: Señor, ¿por qué él sí y yo no? Eso se llama arrogancia. Un orgulloso tiene necesidad de valoración extrema. Busca constantemente validación, reconocimiento. Y entonces por eso el orgulloso, usted lo conocerá porque se frustra fácil. Se frustra todo el tiempo. ¿Qué pasa? Está buscando validación extrema. El orgulloso tiene falta de humildad. Tiene dificultades para admitir que se equivoca. Tiene dificultades para admitir que no es la culpa de Dios, sino que es la culpa de sus propias acciones. El orgulloso
tiene autoengrandecimiento constante, entiende hablar constantemente de sus logros, de sus éxitos y de todo lo demás. Y al hacer esto pierde la recompensa de Dios, porque Dios dice: lo que hace tu mano derecha, que no lo conozca tu izquierda. Pero el orgulloso siempre tiene que estar hablando de lo que hace. Yo ayuné, yo oré, yo soy más santo que todos, yo vi a Dios, yo fui al cielo. No, usted lo que fue al infierno con ese orgullo. Escuche, deje que Dios hable por usted. Dios se encarga de darle a usted lo que necesita, sin necesidad de estar alardeando de lo que tiene. ¿Amén o no? Y cuando yo quiero que Dios actúe en mí, yo tengo que reconocer la soberanía de Dios. La persona orgullosa no reconoce los designios de Dios, ni mucho menos la soberanía de Dios. Puedes estar pasando por el peor momento de tu vida, pero te sigues arraigando al concepto de que lo que está pasando es injusto. Puedes estar en el momento más decadente de la vida, pero te sigues aferrando al hecho de pensar que no mereces lo que estás atravesando porque eres una buena persona. Y te sigues estancando en la vida como Jonás. Jonás estuvo estancado dentro de un pez, y hasta que Jonás no reconoció la soberanía de Dios, Dios no lo soltó del estancamiento. Muy probablemente muchas cosas que están sucediendo en tu vida es porque no reconoces a Dios como un Dios soberano. Probablemente los estancamientos que estás teniendo en tu vida son eso. No reconoces como el Dios que te puede bendecir en el momento que Él quiera, pero reconoce: Dios es soberano. Mire lo que dice Mateo 4:1. Me encanta este texto. Dios me hablaba con este texto impresionante. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Un momentico aquí. ¿Cómo así que el Espíritu de Dios impulsa a Jesús para dejarlo a expensas de que el diablo lo tentara? O sea que Dios me impulsa a mí a la tentación. Sí. O sea que Dios crea pruebas para que sea probado. Sí. ¿Y por qué Dios hace eso? Lo entendí. Cuando Jesús fue tentado y resistió la tentación, Dios le dijo a Jesús: ok, venciste la tentación, estás listo para que tu ministerio crezca. Estás listo porque soportaste la prueba, que estás listo para recibir la bendición. La razón por la cual Dios nos coloca en terrenos donde somos tentados o donde somos probados es para ver si ya estamos capacitados para tomar lo que Dios prometió un día a nuestra vida y a nuestra familia. Pero si usted no soporta la prueba, usted va a tener que estarse en el desierto otro tiempito hasta que pueda madurar y ser fuerte con el fin de soportar la prueba. Si usted es tentado y cae en la tentación, Dios dice: ok, hay que tenerlo otro tiempito en el desierto hasta que tenga la fuerza de vencer la tentación. Cuando usted esté tentado, dele gracias a Dios. ¿Amén o no? La tentación lo único que está diciendo es: mi hijo, si la gana, lo bendigo. Eso es lo que está diciendo la tentación. Mi hijo, si usted soporta la tentación, dice Dios, yo lo bendigo. Ay, pastor, es que estoy siendo tan tentado en este mes de diciembre. Y Dios dice: si soporta la tentación, yo te bendigo en el 2024. Pastor, es que me hace el pie así. Soporte la tentación y yo lo bendigo. ¿Sí o no? Diga: voy a soportar la tentación en el nombre de Jesús. Amén. Y como tercer lugar y último, diga conmigo fuerte: Dios sabe lo que hace. Dígalo otra vez con convicción: Dios sabe lo que hace. ¿Está convencido de eso? Dios sabe lo que hace. Son palabras que solamente pueden ser expresadas por alguien que renunció al orgullo y camina en humildad. Decirlas en los momentos de tormenta no es fácil. Decir esto en los momentos de desierto no es fácil. Decirlo en los momentos donde estamos completamente colapsados no es fácil. Hemos creído en el Dios que adoramos. Estamos seguros que todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el control. Cuando estés pasando por la tormenta, di: Señor, tú sabes lo que haces. Cuando estés perdido, di: Señor, tú sabes lo que haces. Cuando estés enfrentando una enfermedad difícil, di: Señor, tú sabes lo que haces. Cuando estés pasando por una pérdida financiera, levanta tus ojos al cielo y dile: Señor, tú sabes lo que haces. Cuando estés pasando una crisis familiar,
Dile: Señor, tú sabes lo que haces. Cuando hayan momentos en que el pasado te quiera agobiar a ti por todo lo que viviste e intente desestabilizarte el presente y te desanime, mira al cielo y dile: Señor, tú sabes lo que haces. ¿Y por qué tengo que decir yo eso, pastor? Porque cuando tú lo dices de corazón, estás diciendo: yo sé, Dios, que nada se te ha salido de tu control. Muy probablemente de mi control se salieron mis hijos, pero no de tu control. Muy probablemente mis finanzas se salieron de tu control, pero no de tu control, porque tú eres el dueño de todo el oro y de toda la plata. Señor, tú sabes lo que haces. Cuando te encapsulas en el lamento todo el tiempo, ese lamento no te va a devolver lo que perdiste. Cuando te lamentas todo el tiempo, ese lamento no te va a traer una restauración a tu casa. Pero el reconocer que todo está en las manos de Dios y en el control de Dios, créeme, sí producirá de que Dios haga milagros. Amén. Entienda esto. Hay cosas que suceden porque Dios así las quiere, pero hay otras que suceden porque yo provoqué que sucedieran. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llaman consecuencias. Todos los que estamos aquí, los que me miran por las redes sociales, somos esclavos hasta el día de nuestra muerte de las consecuencias. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Y hay cosas que nosotros decidimos mal en la vida y que le echamos la culpa a Dios cuando Dios no tiene la culpa. La culpa es nuestra por no decidir bien. Muy probablemente te casaste en un momento donde no tenías que casarte y tu matrimonio no funcionó. Y le dices a Dios: porque eres tan injusto y me destruyes el hogar. ¿Fue Dios o fue una acción equivocada porque te casaste en un momento incorrecto? Te suceden cosas con tus finanzas porque hiciste malas inversiones, porque no hiciste lo correcto, y después te quedas con Dios: Señor, ¿por qué? Y Dios dice: ¿por qué? Que tú tomaste malas decisiones. Todos estamos esclavos de consecuencias, pero así como hay consecuencias malas, hay consecuencias buenas. Si tú haces lo correcto, van a haber consecuencias buenas. Si tú adoras a Dios, van a haber consecuencias buenas. Si tú pones a Dios en tus planes, van a haber consecuencias buenas. ¿Amén o no? Cada acción en nuestra vida siempre tiene una repercusión. ¿Por qué culpas a Dios de algo que Él no tiene que ver? ¿Por qué lo culpas? Pastor, es que la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa al hombre. Ok, pregúntate si tu unión la hizo Dios o le hizo las circunstancias. ¿Tu matrimonio lo unió Dios o lo unió la circunstancia del hecho de que quedó en embarazo tu novia y entonces para disimular la cosa te casaste? Pero eso no lo unió Dios, lo unió las circunstancias. ¿Será que tu desespero, tus hormonas, tu deseo de sexo te llevó a ti a casarte, pero no te unió Dios? Te unió el deseo sexual, te unió la platica que tenía ese man. Entonces tú querías la plata del man, pero te quedaste sin el pan y sin el queso. ¿Qué te unió a ti? Que a ti te una Dios, que a ti te bendiga Dios, que todo lo que decidas en tu vida sea guiado por Dios. Alguien dice amén. Por favor, no me odie, yo le estoy hablando con amor. Mi conclusión es: pastor, y entonces, ¿cómo mantenerme fuerte? ¿Cómo mantenerme firme? Si has pensado que eres el único que ha atravesado por momentos difíciles, está equivocado. No más lee la Biblia. Y en la Biblia te vas a dar cuenta de cantidad de gente que tuvo que atravesar situaciones tan difíciles, pero se mantuvieron fuertes y fueron victoriosos. ¿Qué hicieron? Primero, oración. Porque esta gente, cuando estaba en los momentos difíciles que no entendían, en vez de alejarse de Dios, se unieron más a Dios, buscándolo a Él, entendiendo que fuera de Él no existe nada. Lo segundo que tú tienes que hacer es fe. En los momentos de dificultad y en los momentos de tormenta, abraza las promesas que Dios te ha dado. Y en tiempos de dificultad, recuérdalas, menciónalas, invócalas y di: Señor, tú lo prometiste, tú lo prometiste. Cuando estés zarandeado por el diablo, cuando estés en ese huracán ahí que te quiera, tú grita las promesas de Dios. No es tiempo para pensar que todo se acabó. Lo tercero que hicieron estos hombres fue humildad. No renegaron de Dios, expusieron sus quejas con respeto.
Se derramaron su alma delante de Dios, pero jamás renegaron de un Dios que todo lo puede y que todo lo hace perfecto. No reniegues de Dios. Y cuarto, paciencia. La paciencia en la prueba no solo fortalece, sino que renueva la vida. Isaías 40:31. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. El plan del diablo, el plan de Satanás, es que tú reniegues a Dios. Ese es el mayor propósito del diablo, que tú reniegues a Dios. Pero yo estoy seguro que aquí estamos un puñado de gente que no va a renegar, que no va a decir que Dios es injusto, que no se va a enojar con Dios, sino que va a decir: Señor, yo sé que todo lo haces perfecto. Yo quiero que salgas de este lugar entendiendo que no debes enojarte con Dios. Desahógate y entiende que Dios va a tornar todo tu caos en algo bueno. ¿Te lo creo o no? Todo tu caos en algo bueno. Todas tus malas noticias se van a convertir en buenas noticias. Yo no sé si alguien lo está recibiendo hoy. Pastor, qué difícil es creerlo cuando se vive. Claro que es difícil, pero le estoy dando las claves de hombres que pasaron por momentos difíciles, pero en vez de alejarse se aferraron. Hoy te invito a que te aferres a Dios como nunca